Bien, esta sesión se llama Dos mitos sobre seguridad vial. Y a través de estos dos mitos vamos a aprender un poco de los aspectos que relacionan la seguridad vial con el diseño vial, que no son lo mismo, a veces se confunde uno con otro, y también a veces podemos pensar que realizar un diseño vial, de acuerdo a lo que mencionan los manuales y guías, nos va a permitir tener totalmente seguridad sobre la vía y no necesariamente puede ser así. Entonces vamos a hablar de eso. El primer mito del que vamos a hablar es: los caminos construidos según las normas son seguros. Este es un mito recurrente. Muchas veces podemos escuchar que cuando hay un accidente, ahora conocido como siniestro, en una carretera o en una vía local, se menciona que la vía se ha hecho de manera correcta, de acuerdo a la normativa. Entonces, no tendríamos por qué reclamar algún tipo de seguridad o algún tipo de cambio. ¿Es esto cierto? Entonces, ahí se presenta la pregunta que va amarrada a este mito sobre si los caminos construidos según las normas son seguros. En primer lugar, podemos definir que las vías no se pueden definir como seguras. No existen vías seguras y que tal vez es un poco llamativa la frase, pero va más relacionado con el tema de que no podemos decir que una vía no va a tener siniestros. Una vía de todas maneras va a tener siniestros. Entonces vamos a ver estos postulados. Si se tienen dos diseños de una vía, será más segura aquella vía donde sea menos probable que ocurran siniestros de tránsito. Entonces, las vías donde ocurren menos siniestros de tránsito las consideraremos que son más seguras. Entonces, vamos a decir que una vía es menos o más segura. Y sobre ello podemos decir que vamos a construir una vía menos o más segura. El enfoque del sistema seguro lo que busca es tener vías más seguras y, adicional a ello, reducir a cero las muertes y lesiones graves causadas por siniestros de tránsito. Entonces, nuestras vías más seguras que vamos a buscar son las vías donde no ocurran muertes ni lesiones incapacitantes, pero no podemos evitar la ocurrencia de siniestros de tránsito. Lo que debemos buscar es que la gravedad de ellos sea lo menor posible. Siguiente, vamos a mencionar que sabemos cómo hacer una vía más segura. Si bien la relación entre el diseño vial y la seguridad vial es una ciencia en desarrollo y es una ciencia dinámica que vamos a mostrar más adelante, las investigaciones actuales y la experiencia nos demuestra qué aspectos en las vías generan mayor seguridad. Entonces, en el caso de los entornos escolares, nosotros tenemos cuatro aspectos relacionados a infraestructura, pero también tenemos aspectos medioambientales, tenemos aspectos relacionados con el espacio público y otros adicionales que no se mencionan dentro de la guía, que también complementan la seguridad de la zona escolar. Entonces, ¿sabemos cómo hacer una vía más segura? Sí sabemos cómo hacerlo a través de la experiencia. Punto C. Los mejoramientos de seguridad están sujetos a los rendimientos decrecientes. ¿Qué significa esto? Existen grados de disminución de la efectividad de una medida adoptada con relación a sus dimensiones, pero no existen límites marcados. Por poner un ejemplo, si a una vía que tiene una mediana o separador central que mide 50 metros de ancho, si a esta le incrementamos 10 metros, va a ser menos efectivo la disminución de los siniestros que ocurran ahí que si le incrementamos esos mismos 10 metros a una mediana de 2 metros. Es decir, va a depender de las dimensiones que vaya a tener la mediana y cualquier otra medida de dimensión dentro de la vía para poder saber si es que hay un rendimiento en la mejora de la seguridad vial. Y conforme tengamos
vías más seguras, implementemos dispositivos que hagan la vía más segura, pueden haber dispositivos que sean más o menos efectivos. Ya eso se refiere con el rendimiento decreciente. Pueden haber dispositivos que aumentándolos al inicio pueden tener un mayor desempeño en seguridad, pero luego, conforme vaya aumentándose más, cada vez su efectividad va a disminuir. Entonces hay un límite, no, no un límite exacto, pero sí un límite en el cual nosotros debemos determinar que hasta ahí está bien para poder mejorar la vía, porque eso también viene relacionado con el punto D, que el dinero debe invertirse eficientemente. Entonces, si bien siempre podemos hacer una vía más segura, eventualmente existirán medidas en las cuales los cambios no se justifican, porque el mejoramiento de la seguridad será muy pequeño. Por ejemplo, si tenemos que tener una vía, como la mencionaba anteriormente, donde vamos a incrementar 10 metros en una mediana que ya es extremadamente grande, no vamos a tener los suficientes réditos en mejora de seguridad vial que justifiquen ese gasto. Y debemos, por ese lado, medir los gastos. Otro tema donde se debe medir la inversión es cuando tenemos que priorizar las zonas donde vamos a intervenir. Si bien todas las vías deben ser seguras, hay vías donde se van a salvar más vidas que otras. Y si en algún momento tenemos que priorizar, debemos priorizar las vías donde se van a salvar la mayor cantidad de vidas. En ese sentido, si vamos a mejorar una zona por encima de otra y esta zona que vamos a mejorar tiene menor cantidad de vidas salvadas, no lo consideramos justificable. Debemos tener eso en mente al momento de elegir las zonas donde vamos a intervenir. Luego, el conocimiento es impreciso y el juicio es esencial. ¿A qué se refiere esto? Si bien cuando hablamos de diseño podemos tener reglas establecidas, hay una relación entre las características viales y la seguridad que no es conocida con precisión por las ciencias físicas. Entonces se vuelve relevante y sumamente fundamental la experiencia. En cuestiones de seguridad vial es muy necesaria la experiencia, porque son normas y reglas que no están directamente escritas en un documento, sino que refieren a la experiencia, pero está entendida como el estudio de la probabilidad del éxito de ciertas medidas para casos específicos. Es decir, yo puedo saber que en ciertos tipos de casos colocar un reductor de velocidad tipo resalto o conocido como rompemuelle, en algunos casos puede ser más efectivo que utilizar un camellón, o en otros casos puedo determinar que utilizar un, una chicana es más efectivo que utilizar un reductor de velocidad. Va a depender de cada caso y de los análisis que nosotros hagamos, pero para ello necesitamos la experiencia de conocer la probabilidad de éxito de estas medidas para los casos específicos en los que vamos a utilizarlo. Asimismo, se vuelve imprescindible formar una filosofía de criterio orientada hacia la movilidad sostenible y el enfoque del sistema seguro, porque si bien los modelos de diseño pueden ser los mismos y van a ser los mismos, cómo nosotros orientemos nuestro diseño va a hacer la diferencia. Y por último, vamos a hablar del cumplimiento de la norma que no hace una vía segura, ¿no? Que es justo lo contrario a lo que habíamos mencionado del mito, ¿no? El mito decía que la norma, que cumplir la norma hacía una vía segura. Pues una vía que cumple la norma no necesariamente va a ser segura. ¿Qué entendemos por palabra norma? Entendemos que su cumplimiento es garantía de calidad y que su incumplimiento hace que la vía sea deficiente. Pero esto no se aplica con las normas de diseño vial con su relación a la seguridad vial. Más aún si las normas se orientan a la calidad del servicio pensado como la fluidez del vehículo y no como la calidad del servicio en seguridad. Y la mayoría de los manuales de diseño están orientados a la fluidez del vehículo. Entonces,
Podemos ver una imagen como la imagen de la derecha, donde tenemos una vía que probablemente pueda estar cumpliendo con la normativa, pero si uno lo analiza a detalle, ¿esta en verdad es segura? Y ahí vienen las tres conclusiones sobre el mito. El primero es, cumplir con las dimensiones normalizadas no son garantía que una vía sea segura o insegura. Las normas de diseño vial son un reflejo de lo que un comité de profesionales considera una buena práctica general para ese tiempo en específico y está sujeto a cambios en el tiempo. Es decir, las normas, si bien debemos respetarlas, no significa que ellas nos van a garantizar que tengamos seguridad. Para eso necesitamos analizar cada situación con nuestra experiencia. Segundo, muchas normas de diseño son normas límite. ¿Qué significa normas límite? Ustedes deben haber visto que en los manuales, en las guías, se muestra mínimos, máximos, menciona el ancho de la vereda con mínimo de 2 metros, menciona el ancho de la calzada con un máximo de 3,7 metros. Cuando hablamos de estos valores, no significa que nosotros exactamente vamos a colocar esas medidas, pero muchas veces utilizamos los mínimos para hacer los diseños. Y en principio, cumplir justo las normas límite no es signo de calidad, por el contrario, es signo de un diseño poco generoso y que puede o no justificarse. Si hacemos un diseño sobre límites y decimos, en esta calle la curva debe ser como mínimo de tanto, en esta calle el ancho del carril debe ser como mínimo de tanto, debo tener como mínimo tanta distancia de una jiba a la otra y cumplimos solamente los mínimos para poder pasar las normas, al final tenemos un diseño que va de mínimo en mínimo y ese diseño que va de mínimo en mínimo acumula inseguridad. Y tercero, las vías se desarrollan dentro de un sistema cambiante. Hay características que no están determinadas por variables, que están determinadas por variables dinámicas. ¿Cuáles son estas variables dinámicas? El aumento de vehículos, aumento del parque automotor, el cambio del parque automotor. Antes pueden haber eh, eh, muchas más motos, ahora hay mototaxis, trimotos, o pueden haber aumentado por el contrario, motocicletas, la mejora en la tecnología vehicular. Ahora los vehículos van más rápido que hace 10 años. El aumento de intersecciones. Antes una vía no tenía tantas intersecciones, ahora las tiene. Y esas intersecciones no tenían tantos vehículos, ahora los tienen porque posiblemente alguna de esas calles secundarias no era tan importante hasta que se creó una urbanización importante o algún centro comercial o algo que cambie la disposición del uso de las calles. Y entonces, si bien una vía puede hasta cierto punto respetar las normas, si no adecuamos los diseños a los cambios constantes que tienen nuestras vías, entonces vamos a tener vías inseguras. Y debemos estar constantemente teniendo en cuenta estos cambios para poder tener diseños más seguros. Luego vamos al segundo mito, y el segundo mito es: los caminos no causan los choques, los conductores sí. Esto es una frase muy recurrente, ¿no? Y que incluso está plasmada en nuestras estadísticas. Aquí en la imagen de la derecha tenemos las estadísticas que nos reporta la Policía Nacional del Perú respecto a las causas de siniestros de tránsito. Y podemos ver que el 28% de los siniestros son catalogados como causa de la imprudencia del conductor. Y luego tenemos un 26% por exceso de velocidad. Ahora, ¿es la imprudencia del conductor la principal causa de siniestros de tránsito? Está está dentro de nuestras estadísticas, ¿no?
pero también es necesario ponernos a analizar estos temas. Si suponemos que la causa de los siniestros es la imprudencia del conductor, nuestras estrategias, ¿a qué estarán orientadas? Se orientarán a únicamente la educación vial y las campañas. Y es por ello que muchas veces cuando hablamos de seguridad vial se relega todos los esfuerzos hacia la educación vial y hacia la realización de campañas. Y si bien son importantes, no se toma el panorama completo que incluye la seguridad vial desde distintos ámbitos y que se quedan desatendidos. Entonces, enfocarse únicamente en campañas o educación vial trae alguna repercusión positiva en la disminución de siniestros de tránsito. Imagínense que hagamos una serie de campañas. La medición individual de la repercusión de estas en el comportamiento del conductor es compleja de medir. Podemos hacer educación, pero ¿cómo medimos qué relevancia tuvo esta en en el comportamiento del conductor? Porque esta se mezcla con distintos factores, que también incluyen el tema del vehículo y el tema de la infraestructura, la fiscalización, entre otros. Entonces, vamos a analizar un poco de cómo se registran las causas de los siniestros. El registro de los siniestros por parte de la Policía Nacional se enfoca en buscar culpables, porque esa es la tarea de la policía. No estamos diciendo que esté bien o esté mal, esa es la tarea de ellos. Pero poco o nada se analiza las causas intrínsecas en un siniestro. Es decir, si un vehículo se vuelca en un abismo, la policía puede registrar como la causa del siniestro la imprudencia del conductor por no tomar las previsiones del caso, ¿no? Pero en algún momento se analizaron las causas de la infraestructura, se analizaron las causas del vehículo. Tal vez las del vehículo pueden ser un poco más fáciles de observar si es que llega un técnico para poder verlas, pero las causas de la infraestructura son un poco más difíciles de observar porque necesitan de un ojo especializado. Y es ahí donde tenemos la mayor falencia. Entonces, vamos a ver a continuación un caso. Esta es una muestra de un tramo de carretera que se encuentra en el sur del país, se encuentra en la ciudad de Nazca y es la carretera interoceánica que conecta al, al puerto de Marcona con la frontera con Brasil. Es una vía extremadamente larga y que cuando en su momento fue aprobada, podemos decir que cumplió con los diseños, con el diseño vial. Vamos a observar esa imagen. ¿Se puede ver? Sí, ya. Entonces, aquí estamos en el sentido oeste-este, como yéndonos hacia la sierra del país. Tenemos una señal que muestra giro a la izquierda, ¿no? Lo cual, si vemos la vía, es evidente, vamos a ir a un giro a la izquierda. Entonces, yo vengo conduciendo y veo un giro a la izquierda. No tengo ninguna señal que me indique a qué velocidad debo ir, pero sigo avanzando y hago ese giro a la izquierda que me menciona. Luego llego acá y me encuentro con esto. ¿Hacia dónde sigue la vía? Recto, gira a la izquierda, gira a la derecha. No tengo ningún tipo de señal que me indique hacia dónde va la vía. Entonces, si yo soy un conductor nuevo en esta vía, que no he venido por acá nunca, puedo pensar que la vía sigue directo. ¿Y entonces qué va a pasar? No tengo ninguna señal, sigo directo y con la velocidad me voy a ir hacia el abismo. Me voy a ir hacia un desnivel y voy a caer por acá. Y esto todavía es un caso leve porque estamos hablando de una diferencia de algo de 10, 20 metros. Ahora, hay abismos de 200, de 150 metros en el Perú y que ya hemos visto
la cantidad de fallecidos que han tenido. Ahí podemos hablar de un tema del diseño vial. Tal vez con el diseño sí cumple, pero no cumple con aspectos de seguridad vial, que son aspectos, como mencioné, que se muestran y que se pueden ver a través de los análisis y con la experiencia. Entonces ahí entra en la relevancia del enfoque del sistema seguro. En la guía y en el curso se ha hablado del enfoque del sistema seguro. Es el enfoque que se va a dar a partir de ahora y que está ya publicado en la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial. El enfoque del sistema seguro lo que busca es una estrategia de visión cero. ¿Qué es una estrategia de visión cero? Reducir a cero muertes y lesiones graves los siniestros de tránsito. Pueden ocurrir, pero no se espera de que haya muertes ni tampoco personas que terminen con una lesión incapacitante, que por ejemplo les impida luego levantarse o que pierdan alguna extremidad. Ese tipo de lesiones completamente incapacitantes tolerables en un sistema seguro. Y para tener un sistema seguro se debe trabajar varios aspectos y esos aspectos están relacionados con las velocidades seguras, con los vehículos seguros, con los usuarios seguros y con la infraestructura segura, las vías seguras. Eso en principio, porque también tiene otros aspectos adicionales como promoción, educación, investigación, monitoreo, legislación, entre otros. El enfoque del sistema seguro se entiende a través de un modelo del queso suizo. El modelo del queso suizo muestra capas. Cada capa es como se muestra un queso, ¿no? Como tal y cual es un queso, tiene agujeros. Entonces, cada una de estas capas es una iniciativa que nosotros tenemos, una gestión que tenemos en temas de seguridad vial. Y como tal puede tener sus fallos, pero mientras más capas pongamos, es más improbable que llegue un daño. En este sistema seguro que estoy proponiendo aquí, solamente tengo tres capas: una infraestructura óptima, un control de velocidad y aguaeducación vial. Pero justo atravesaron las tres capas y ocurrió el daño, ¿no? Lo que se busca es tener la mayor cantidad de capas para evitar que haya daños. Ahora, el error humano, que es catalogado como imprudencia del conductor, también está presente, sí, dentro de la capa de educación vial, pero debe ser la última capa del queso suizo, porque es la capa menos manejable, porque nosotros no podemos predecir el comportamiento del conductor, que puede estar también influenciado por otros aspectos, como por ejemplo la falta de sueño o incluso el error humano entendido desde el lado ergonómico, que es el que se mostró en la imagen anterior, el error inducido por la misma infraestructura. Y ese también se conoce como imprudencia del conductor en muchos casos. Como se explica en el enfoque, entonces vamos a buscar tener la mayor cantidad de tajada de queso suizo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un sistema seguro donde va a haber un peligro, pero yo pongo varias capas. Pongo una capa del trazo geométrico óptimo, hago una auditoría de seguridad vial, pongo barreras de seguridad en los bordes, pongo chevrones. Los chevrones son unas señales que me indican el sentido de la vía justo en esos casos donde no puedo ver que continúa. La regulación de la velocidad, que se refiere al tema normativo. Luego tenemos un control en campo ya a través de mediciones, las reglas de descanso que debe tener un conductor. Puedo también tener vehículos inspeccionados correctamente, que es fundamental para que tengan sus frenos en buen estado, y otra capa de educación vial. Mientras más capas yo ponga, entonces va a ser más difícil que ocurra un siniestro. Y si ocurre, voy a tener lesiones más leves. Entonces, estas capas se pueden agrupar en infraestructura segura, fiscalización, vehículos seguros, velocidades seguras, usuarios seguros. Como vemos, educación vial va en la última capa porque es la capa menos manejable.
Y si yo le echo la culpa a la educación vial, acá podemos también hacer un análisis más a profundidad. Si yo le echo la culpa a la educación vial, ¿qué pasó con todas las otras capas que tenía que tener? ¿No? ¿Dónde estuvieron? Entonces, ¿la responsabilidad es del conductor nada más? Hay una responsabilidad compartida, porque muchas de estas capas le toca a las autoridades, nos toca a nosotros, nos toca reglamentarlas, nos toca la fiscalización, nos toca implementarlas. Y echarle la culpa al conductor es solamente ir a la última capa. Entonces, vamos a las conclusiones del mito 2. La infraestructura cobra mayor relevancia en un siniestro. El enfoque del sistema seguro demuestra que para lograr cero muertes es necesario tener infraestructura vial más segura. Lo segundo es las vías que perdonan. Este término de vías que perdonan muestra que existe un componente humano en los siniestros. Eso es evidente, pero no es el único ni el más relevante, y en último caso, nadie debería morir por un error en la conducción. Si el conductor falla, debería haber otros tipos de mecanismos que lo protejan. El enfoque del sistema seguro es la clave. El objetivo del enfoque del sistema seguro es fortalecer cada uno de los componentes del mismo, vistos como capas del modelo de queso suizo, para que hagan cada vez más difícil la ocurrencia de una muerte o una lesión grave. Entonces, llevándonos este conocimiento, vamos a poder orientar los proyectos que tenemos cada uno dentro de nuestras jurisdicciones para poder así tener vías más seguras.